Si tu vida es un desastre, no es mala suerte. Es el resultado de tus decisiones. Y voy a ser clara con este tema. Todo lo que tienes en tu vida en este momento es una consecuencia directa de las decisiones que has tomado. La gente que te rodea, la pareja que tienes, la manera en la que te tratan. No es el destino, no es el universo conspirando en tu contra. Eres tú. Pero claro, es mucho más fácil culpar a la vida que asumir tu responsabilidad. Mira, si este vídeo te molesta, eso significa que lo necesitas. Y si te quedas hasta el final, te prometo que vas a ver tu vida con otros ojos. Mira, hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que toman el control de su vida y las personas que se pasan la vida quejándose de lo injusta que es. Y tú directamente tienes que elegir en qué grupo estás. Tú decides en el grupo en el que te apetece estar. Porque la verdad es esta. Mientras te sigas viendo como una víctima, siempre serás la débil. Siempre. Siempre te estás diciendo que nada va a salir bien, pero yo te pregunto, ¿qué estás haciendo bien? Te quejas porque todos los hombres son iguales. Pero ¿y tú? Sigues eligiendo el mismo tipo de persona. Dices que no tienes oportunidades, que no tienes oportunidades, no tienes suerte en la vida. Pero ¿te has puesto a buscar? ¿Te has puesto a buscar realmente? Nadie te va a rescatar. Nadie te va a dar la vida de tus sueños. Eso depende de ti. Chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Sinceramente os echaba mucho de menos. No me preguntéis lo de la gorra, ¿vale? Porque llevo una gorra dentro y porque me apetece, porque me gusta, porque quiero empezar a llevar gorras y porque es nueva. Así que llevo gorra. Lo segundo que os quiero decir es, otra vez, gracias por todo el apoyo que he recibido con la serie. No os preocupéis, van a haber más series y mejor organizadas. Hoy vengo con un tema que creo que más de una lo debería de escuchar, más de una debería de tomar nota y más de una se lo debería de aplicar. Porque está muy bien ver estos vídeos, está muy bien tomar nota, pero si luego en la vida real no hacemos nada, si te digo la verdad, no te van a servir para nada estos vídeos, porque el trabajo lo tienes que poner tú. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo decir lo que sí, lo que no, cuándo, cómo y dónde. Pero la que tiene que hacerlo eres tú. Entonces, esto es un tema un poco delicado. Voy a ir directa al grano. Te voy a decir lo que tienes que escuchar. Sinceramente, si tienes que escucharlo más de una vez, hazlo. Si tienes que repetírtelo a ti misma miles de veces, hazlo. Si tienes alguna amiga o algún conocido que necesite escuchar esto, mándaselo. Y como siempre, no te olvides de suscribirte, que es gratis, y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales si te gusta este tipo de contenido, porque subo un contenido bastante similar. Así que coge papel y boli, que seguimos con el tema. Mira, sinceramente lo que pasa es que estás muy cómoda siendo la víctima, porque ya conoces lo que hay, ya sabes tu entorno. Pues si estás en una relación tóxica, dices, es que prefiero conformarme con lo que tengo en vez de irme fuera a buscar otra cosa peor. El problema es que, ¿por qué te tienes que conformar con lo peor? Aquí me recuerda mucho a la frase esa de mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Mira, mejor no me lo digas porque te lo voy a decir yo. El problema es que eres débil. El problema es que siempre le echas la culpa a algo externo. Siempre buscas una excusa. No puedo entrenar porque hace frío y es que está lloviendo. Es que me duele la espalda. Es que no puedo tomar esa decisión porque tengo muchos traumas. Es que no puedo. Siempre es un no puedo. Siempre. Si no es la culpa de la sociedad, es la culpa de tu cuerpo, es la culpa del compañero, es la culpa de tu amiga, es la culpa del vecino, es la culpa del clima y así. Una y otra vez. Mira, te voy a decir una cosa directamente, y es que no eres tan importante como crees que eres. Esto ya lo he dicho anteriormente, pero creo que a la gente se le olvida de que cada uno también tenemos nuestras vidas. Todo el mundo tiene sus vidas, todo el mundo tiene sus problemas. No eres la única que tiene problemas. No eres la única que se siente mal y que le cuesta hacer las cosas. A todo el mundo le cuesta salir de su zona de confort. A todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene alguna queja. La cosa es que tú decides si quieres hacer algo por cambiarlo o te quieres quedar tal cual estás. Nadie va a hacer el trabajo sucio por ti. Debes hacerlo tú. Nadie te va a cambiar por arte de magia. Solo tú. El problema de todo esto es que mucha gente se piensa que la evolución, el progreso y el crecimiento es lineal. No es lineal. La evolución no es lineal. Y tú quieres que lo sea. Pero es que en la vida real
No es así. Eso no existe. Vas a ir hacia adelante, vas a ir hacia atrás, vas a dar 3 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. ¿Y qué? No pasa absolutamente nada. Lo que no puedes hacer es rendirte, porque todo el camino que has hecho y que has avanzado en esta vida lo vas a tirar a la basura. Y todo el esfuerzo que hayas hecho no servirá para nada. Me gustaría también hablaros de un tema que es un poco delicado, pero hay que abrir el melón, y son las relaciones tóxicas. No es mala suerte. Es tu decisión, tú eliges la pareja con la que quieres estar. O sea, ya no vivimos en el 1875, ya no te van a obligar a casarte, a no ser que por desgracia estés viviendo en un país subdesarrollado donde por desgracia muchas mujeres les obligan a casarse con una persona que han elegido. Pero la cuestión es que si tú me estás viendo ahora mismo y estás viendo este vídeo, significa que en tu país no me han censurado aún. Por lo tanto, eres una privilegiada. ¿Vale? Partimos de esa base. Entonces, aquí es donde la gran mayoría de personas se engañan. Te estás básicamente autoengañando. Si tu relación te está destruyendo y te sientes pequeña a su lado, si sabes que no te está haciendo bien, porque lo sabes, porque la intuición nunca miente, la energía nunca miente, pero si aún así, a pesar de todo eso, sigues ahí, eso es una decisión. Estás decidiendo de forma consciente quedarte ahí. Vamos a ser honestas. Vamos a hablar de la verdad. Si tú sabes que esa persona no va a cambiar, si sabes que ya te ha demostrado con hechos que no te valora y encima sabes que mereces más, pero ahí sigues, y luego encima dices, no, es que yo tengo mala suerte en el amor, es que solo me tocan los tóxicos, es que, todo mal, el mercado está fatal. No, eso no es verdad, No es mala suerte. Es tu tolerancia al dolor, son tus estándares bajos, es tu baja autoestima porque te piensas que no te mereces más, porque piensas que no eres lo suficiente para pedir más. Y el problema es que te conformas con menos de lo que mereces. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque confundes el apego con el amor. Porque le tienes más miedo a la soledad que a estar en una relación de mierda. Porque prefieres lo conocido, aunque duela, antes que arriesgarte para tener algo mejor. Y esta es la verdad. Cada vez que vuelves con alguien que te ha roto el corazón es una decisión. Cada vez que aceptas migajas emocionales es una decisión. Y sé que es doloroso. Sé que duele escucharlo. Pero tienes que despertar. Tienes que espabilar. Tienes que empezar a tomar tus decisiones. Y tienes que empezar a alejarte de lo que realmente te hace daño. Si una persona no te trata con amor, con respeto y con admiración desde el primer día, no va a cambiar. Por mucho que lo obligues. Y cada día que pasas ahí es un día que te estás robando a ti misma. Tienes que cambiar la narrativa. En lugar de decir, tengo mala suerte en el amor, qué mal me va en el amor, es que no voy a encontrar a nadie, tienes que decir de ti misma, tengo que elegir mejor, tengo que subir mis estándares. Hasta que alguien no cumpla estos estándares, es que no lo necesitas. No necesitas a alguien que te haga crecer. Necesitas a alguien que te respete, que te quiera, que te apoye, que te haga mejor persona. Si no te hace más guapa, si no te hace mejor persona, si no te hace más rica, si no te hace más exitosa, si no te hace vivir feliz, si no te hace vivir en paz, tú a esa persona no la necesitas. No la necesitas. Y voy a unir este tema con algo que me gustaría deciros. Y es que básicamente quiero hablaros de cómo tus malas decisiones crean tu realidad. Tu vida hoy mismo es un reflejo de las personas con las que pasas tu tiempo, las oportunidades que realmente decides aceptar o rechazar y los hábitos que sigues todos los días. Cada pequeña decisión suma. Cada cosa que haces impacta en tu vida, en mayor o menor escala, pero todo importa. Mira, por ejemplo, si eres una persona que se está quejando todo el rato del dinero, es que no tengo dinero, es que no me puedo comprar esto, es que soy pobre, es que qué mal, todo mal. Todo mal. Mi pregunta es, ¿en qué gastas cada mes? ¿Cuáles son tus hábitos financieros? ¿Sabes gestionar el dinero? ¿Sigues teniendo una mentalidad negativa acerca del dinero? ¿Te piensas que para ti el dinero es imposible? Eso no va a cambiar si tú sigues teniendo una mentalidad negativa acerca del dinero. Otro ejemplo que te quiero poner es cambiar tu vida, ¿vale? Pero sigues rodeándote todo el rato de personas negativas. Personas que solo hablan mal, personas que no te enseñan nada, personas que no te ayudan a crecer, personas que se quejan, personas que critican. Todo lo ven mal, todo es una tormenta. Constantemente está lloviendo. Y mira, déjame decirte una cosa, si tú eres la persona más lista de la mesa, estás en la mesa incorrecta. Tienes que irte de esa mesa. O al menos pasa menos tiempo en esa mesa. Si deseas crecer y deseas ser mejor, ¿por qué sigues escuchando a esas personas?
a esas personas negativas, a esas personas que no tienen ambición. ¿Por qué sigues dejando que te llenen la cabeza de pesimismo? Si quieres una vida diferente, tienes que hacer elecciones diferentes, porque la realidad es esta: no tienes lo que deseas, tienes lo que toleras y te estás haciendo daño a ti misma tomando esas decisiones. Lo que pasa es que ser víctima es muy fácil, o tener esa mentalidad de víctima es muy fácil porque tú lo intentas, ¿no? Y es muy fácil coger y decir, no, pero es que yo ya lo he intentado, es que ya lo he hecho y es que es muy difícil. Claro que es difícil. Por supuesto, cambiar tu vida no es fácil, no vas a hacer así y tu vida entera va a cambiar por arte de magia. Ya te lo he dicho, no va a venir nadie con una varita mágica a cambiarte la vida. Pero es que tienes que intentarlo. Y si te caes, te levantas. Y si te caes, te levantas. Y si te caes, te levantas. Una y otra vez. Porque la vida te va a empujar. Por supuesto que te va a empujar. Pero tú tienes que tener las fuerzas y las ganas de levantarte. Y como ya te he dicho, si te caes, te levantas. Y si te caes, te vuelves a levantar. Realmente es que tienes el control sobre tu entorno. Tú decides lo que haces, tú decides lo que consumes, tú decides con quién pasas el tiempo, tú decides con quién estás. El problema de todo esto es que no te gustan las responsabilidades. No te gusta tomar las riendas. Te parece complicado, te parece difícil. Entonces es como, ay no, es que prefiero depender de otra cosa, es que prefiero depender de otra persona. No, te da miedo tener las riendas porque sabes que si algo va a salir mal, la culpa va a ser tuya. Y prefieres vivir en los mundos de Yuppie antes que tomar decisiones. Prefieres vivir con esa mentalidad de víctima antes que tener las riendas de tu vida y tomar tú tus propias decisiones. Porque realmente te van a llevar a un lugar mejor. Pero lo que pasa es que te da miedo. Bueno, ya que hemos hablado del problema, por lo menos te voy a traer algunas soluciones. Pero ya te digo que esto lo tienes que aplicar tú. Porque la solución la tienes tú. Creo que ya es hora de decirte cómo empezar a tomar buenas decisiones, dándote de una vez por todas unas soluciones un poco más realistas. 1. Cambia tu entorno. Rodéate o intenta rodearte de personas que tengan la vida que tú deseas, o por lo menos que sean personas ambiciosas, que sean personas con una mentalidad grande, que tengas algo que aprender de esas personas. Deja de escuchar consejos de gente fracasada. Si estás en una mesa sentada y eres la persona más lista de esa mesa, vete de esa mesa. Tienes que ser la persona más tonta de la mesa para poder aprender de tu entorno. 2. Deja de justificar lo injustificable. Una persona que te quiere no te hace dudar de su amor. Punto. Si una persona te quiere, no te va a hacer sentir miserable. Jamás. Y si algo te duele constantemente, no es para ti. El universo te hará sentir incómoda en los lugares en los que no perteneces. Quédate con eso. Apúntatelo y grábatelo. 3. Empieza a decir no. No a relaciones mediocres. No a un trabajo que odias. No a excusas que te mantienen estancadas. No a estándares bajos. No a conformarte con lo primero que se te ponga delante. Y te voy a decir la regla de oro. Si algo no te hace crecer, te está destruyendo. Y mira, para poder acabar con un sabor de boca un poquito mejor, te voy a decir una cosa. Tú eres la dueña de tu vida. Tú eres la creadora. Todo está en tu cabeza. Todo está en tu imaginación. Si lo crees, lo creas. Ahora mismo yo, por ejemplo, tengo este micrófono. Alguien habrá pensado en hacer un micrófono. Alguien ha pensado en el diseño de este micrófono. Lo tenía en su cabeza y lo ha creado. Y ahora lo tengo aquí, yo, físicamente, delante de mí. Porque primero lo piensas y luego lo creas. Y realmente la vida es eso. Y no me voy a meter en el tema de manifestación porque realmente quiero hacer otro vídeo acerca de ello, pero es que tu mente es más poderosa de lo que crees. Y la percepción que tienes sobre las cosas, sobre los problemas y sobre ti misma no significa que sea la realidad. La gente tiene diferentes percepciones. Cada persona conoce una versión diferente de ti. Tu madre conocerá una versión, tu mejor amiga conocerá otra. Tu pareja conocerá otra, un desconocido del supermercado conocerá otra. Si tú te cruzas con alguien por la calle y resulta que no has tenido un buen día y no le hablas bien, esa persona va a tener esa percepción de ti. ¿Eso significa que tú eres ese tipo de persona? No. Por eso te digo que tú creas tu propia identidad. Solo tú sabes quién eres y solo tú tienes el poder de tomar decisiones. Y ya voy a dejarte una pregunta que probablemente te cambie la vida. Si sigues tomando las mismas decisiones que has estado tomando durante estos días, las mismas, sin cambiar absolutamente nada, ¿qué sería de tu vida dentro de 5 años? ¿Cómo sería tu vida dentro de 5 años? Si ya has respondido y la respuesta no te gusta, entonces hoy es el día en el que todo cambia. No tienes mala suerte, tomas malas elecciones, así que empieza a elegir mejor, porque la vida que deseas no va a llegar sola. O tomas el control o sigues viviendo en un círculo de frustración.
¿qué vas a hacer? Bueno, chicas, ya hemos llegado al final. Espero que este vídeo os haya ayudado. Espero que os haya hecho reflexionar, que empezáis a tomar buenas decisiones en vuestra vida, porque realmente todo lo que he dicho pienso que es muy importante y es algo que realmente tenéis que tener en cuenta. Y como siempre, ¿qué más deciros? Que os suscribáis, que suscribirse es gratis, no te estoy cobrando por esto. Dale like si te ha gustado, comparte este vídeo con alguien que sepas que necesita escuchar esto, coméntame cositas, me encanta leeros, sígueme en mis otras redes sociales, como ya he dicho, publico un contenido bastante similar a este, sobre todo en TikTok, así que yo me voy ya con mi gorrita nueva. Espero que os haya gustado, espero que os haya encantado y como siempre, un besito y nos vemos la semana que viene.